El orden de Dios. El ser humano vive en un constante afán intentando sobrepasar los límites de Dios, la estructura del orden de Dios, la paciencia de Dios. Pero cuando leemos Génesis, nos damos cuenta de que hay una estructura en la creación, un orden estipulado. Podemos extraer muchas cosas importantes del Génesis. En el capítulo de Génesis 1, verso 1 al 2, habla de la creación de Dios como tal. Habla de que la tierra no estaba en orden y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y las tinieblas se encontraban sobre la faz del abismo. En estos pasajes podemos ver cómo se establece Dios como el creador de todo. Pero el proceso de creación en el capítulo 3 dice Dios que sea la luz, y hubo la luz. Pero quiero que entienda que Dios, en ese orden de ideas, primero creó la luz. Él no se fue de una a crear los animales o a crear la vegetación. Dios primero creó la luz antes que todas las cosas. Pero Él, siendo soberano, podía haber creado todas estas cosas en un día, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos podía haber creado todo lo que en el mundo existe. Sin embargo, la creación fue de una manera progresiva. En un día, Él creó ciertas cosas, al otro día otras cosas. Y si usted le hace exégesis a los pasajes, va a entender que hay una cantidad de cosas en cada día. No fueron todas creadas en el mismo día, porque Dios estipuló esa estructura de orden, y es una grande estructura de que el ser humano debe adoptar esa estructura como tal para todas las áreas de la vida. E incluso las grandes potencias y las grandes organizaciones tienen esa estructura de orden. Por ejemplo, cuando usted entra a una universidad, se da cuenta que hay un pensum académico y de que todo tiene una estructura. No te van a enseñar directamente lo que estás estudiando, sino que hay una introducción. Se empieza por algo, se va a un principio, a un fundamento, para poder ir a enseñarte lo más avanzado. Si usted va a aprender a manejar una moto o un vehículo, a usted le van a enseñar primero que todo le explican los significados del semáforo, le explican que los direccionales, o sea, hay cierta explicación, previa explicación antes de ir a la práctica. Lo que quiero que se entienda con esto es que el orden de Dios desde el principio es algo que debemos adoptar, que el ser humano debe adoptar para la vida cotidiana. También cuando vamos leyendo de una manera progresiva, leyendo el pasaje, dice que el séptimo día Él tomó un descanso de todo lo creado. Pero alguien podría decir, bueno, entonces Dios se cansó. Pues la respuesta es no. Dios, cuando habla ahí de ese descanso, se refiere a satisfacción. Hubo una satisfacción, un grado de satisfacción de ver que todo lo que Él creó y lo hizo progresivamente. Este descanso lo estipuló también Dios, entendiendo en su soberanía las capacidades del ser humano, de que cuando el hombre va creando o va, digamos que ejecutando un orden de ideas, siempre tiene que tomar una pausa en la vida. En todas las organizaciones, en todo lo que se estipula, se estructura, siempre hay una pausa, un descanso, para que el ser humano pueda
tener como ese reposo, como desconectarse un poco y volver a sus labores. Por eso vemos que en las grandes organizaciones de éxito adoptan este orden como tal. Esto es esencialmente aplicable para la vida. Como humanidad es necesario conocer nuestras limitaciones y reconocer la divinidad de Dios. Reconocer que el ser humano no puede ejecutar todo a la vez y que el afán no es de Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden, y el Génesis y todos los libros me demuestran el excelente orden de Dios. Y en su creación vemos cómo priorizó las cosas, priorizó las creaciones. Entonces dijo, él no dijo, voy a crear primero los animales, voy a crear primero el ser humano. Hubo una introducción ahí y empezó a crear desde lo más básico, como quien dice, si no hay luz, ¿cómo yo puedo crear algo? Es como una ilustración de que primero tiene que haber luz para yo poder empezar a crear. Entonces hagamos la luz, y después de que ve que la luz era buena, entonces separó la luz de las tinieblas, y las tinieblas se llamaron noche y la luz día. Pero todo fue en un orden estructurado, todo lo creó con una estructura excelente. El afán no es de Dios, el orden sí lo es. Dios es un Dios de orden y nos dejó esta hermosa estructura desde el Génesis para la creación como tal, o cualquier cosa que el hombre quiera emprender. El afán es del diablo. Por eso dice que él anda como león rugiente, desesperado, buscando a quien devorar. Que el afán no sea parte de tu vida, sino que apliques el orden de Dios del principio, del Génesis. La paz de Cristo para todos.